Bienvenido, bienvenida un día más a un nuevo episodio del podcast El viaje de tu vida. Hoy hablamos con Beatriz Castellanos acerca de la mujer en el espacio. Beatriz es abogada y escritora, nacida a principios de los años 70 y con casi 20 años de experiencia en asesoramiento jurídico. Es experta en investigación criminal, en violencia de género y sexual, con especialidad en igualdad y en criminología. Además, es docente y tiene maestría en nuevas tecnologías y derecho digital, entre otras cosas. Como letrada, gran parte de su tiempo lo ha dedicado a defender los derechos de las personas, especialmente de las mujeres, que es este circulito que tenemos un poquito más abandonado y en el que tenemos que ir trabajando. Actualmente ha publicado su primer libro, Cosmofeminismo, el feminismo en el espacio exterior, libro del que vamos a hablar hoy en este podcast, a través del que propone una nueva forma de pensar sobre la lucha por la igualdad de género. Beatriz ha creado un trabajo que desafía las nociones convencionales y cuestiona cómo el feminismo y la exploración espacial pueden influirse y fortalecerse el uno al otro. El libro forma parte de una trilogía y sin duda es innovador. En este libro, Beatriz resalta la subrepresentación de las mujeres en la astronáutica y la ciencia espacial, al tiempo que celebra algunas de las figuras femeninas que han ido allanando el camino para la diversidad en estos campos. En el marco de un diálogo entre dos mundos, sin duda el cosmos y el feminismo pueden parecer campos muy diferentes, pero en realidad comparten la búsqueda de lo desconocido y la superación de barreras. Este libro busca mostrar cómo al explorar juntos estos temas podemos arrojar una nueva luz sobre la lucha por la igualdad de género y la expansión de nuestra comprensión del universo. Sin duda, yo ya he leído este libro y no tengo más que saludar a Beatriz, la tenemos por aquí, y darle la enhorabuena, para darle la enhorabuena. Hola Sonia, muchas gracias. Bueno, qué bien me has presentado, ¿eh? Es un honor. Primero es un honor que me hayas invitado a tu espacio, darte la enhorabuena por tu labor también, muy importante, ¿eh? En esa función que hacemos un poquito todas de empoderar a las mujeres y tú lo haces maravillosamente, así que estoy encantada de estar contigo. Muchas gracias de verdad. Gracias igualmente y ya te digo que he leído el libro y lo devoré en 2 días. Se lo estaba Sí. comentando antes de empezar la grabación a Beatriz que lo devoré en 2 días porque realmente es muy interesante y se le puede sacar aquí bastante miga, sobre todo a que parece que vamos consiguiendo derechos, pero todavía hay muchas, muchas cosas en las que nos estamos quedando atrás, ¿verdad? Pues fíjate, no era el primer libro, ¿eh? El primer libro iba a ser sobre videojuegos, pero como terminé la maestría de Derecho y Nuevas Tecnologías y había hecho un curso online como docente sobre ciberviolencia, pues empecé a pensar que, bueno, las nuevas tecnologías en relación a Internet y al derecho, para todas aquellas personas que no sepan lo que es el derecho a las nuevas tecnologías o el derecho informático, pues es la regulación de esta red de Internet, ¿no? Entonces, aquello me llevó a que Internet lo focalizamos mucho en todo lo que es lo terrestre, ¿no? En lo atmosférico terrestre, pero hay un Internet más allá de la esfera terrestre, ¿no? Y ese Internet también es el llamado Outnet, ¿no? Es el que está fuera de y claro, la ciberviolencia, el ciberespacio, ¿no? Que todavía estamos pensando que el ciberespacio es como muy terrestre, no, no, el ciberespacio es muy espacio exterior, ¿no? Y entonces, pues me dio por mirar, y entonces quise dar la perspectiva de igualdad, de género y de feminismo también, y documentarme, y vi que había muy poquito sobre este tema. Entonces, de ahí salió Cosmofeminismo y empezamos con el origen de la mujer en el espacio exterior y a investigar cómo estaban las mujeres en la carrera espacial y en esto de las ciencias que ahora están tan de moda, ¿no? Incluir a las mujeres en las ciencias, pero sobre todo en las ciencias espaciales. Sí, de hecho, leyendo el libro es cuando empiezo yo a descubrir todo este mundo en el que directamente es que creo que ni había pensado y me parece muy buena la forma y muy bonita y muy apropiada la forma en la que tienes de explicarnos cómo, cómo la mujer llega al espacio, ¿no? Y cómo se ¿Qué mete. papel se la da, verdad? Exacto, exacto, qué papel se la termina dando, porque hay datos curiosos que, Sí. que tengo en el libro, que tengo anotados por aquí, porque me llamó cosas que me resaltan, que me llaman mucho la atención, y es Mm. que, por ejemplo, es el kit de maquillaje. Entonces, tuvieron que Ah, sí. pensar en un kit de maquillaje para la mujer astronauta. Y Claro. este kit de maquillaje, yo pensaría que esto que es en el 1920, 1920, no, no, hablamos de
que se diseñó en el 1978, hace 2 días, para ser utilizado por las astronautas a bordo de las aeronaves. Los ingenieros, hombres, de la NASA Sí, pensaron que las astronautas querrían maquillarse, leo literalmente, sus sí, misiones, y por ello el kit incluía una máscara de pestañas, delineador, colorete, sombras para los ojos, desmaquillante y brillo para labios. sí, Y aquí el kit de... efectivamente. Así te haces un poco la idea de cómo veían ellos las necesidades de las mujeres, ¿no? En el espacio exterior, ¿no? Y sobre todo también cómo de alguna manera nos veían, o sea, o nos ven en ese momento para el espacio exterior, o sea, como si para la mujer lo primordial fuera el maquillarse en el espacio exterior, ¿no? Y luego también cómo la toma de decisiones sobre lo que necesitamos. Y Exacto. lo más, exacto, y lo más increíble, ¿no? Cómo nos desconocen. Y esto lo vemos sobre todo, sí, sobre todo lo vemos también en la historia de los 100 tampones, ¿no? Que también es otra historia muy increíble con relación al maquillaje, unido a lo del maquillaje, ¿no? Que le preguntaron a Sally Ride cuántos tampones necesitaría para la regla, si eran suficientes 100. O sea, sobre la biología femenina, qué poco conocimiento se tenía, se tiene y tienen, ¿no? Que eso es también lo más llamativo. Exacto, porque hablamos de 1978. Quiero decir, Claro, yo nací en el 82 y tengo 41 años. O sea, claro, claro, claro. es Y que otro punto muy similar también es el tema del equipamiento, que eso también pasa mucho en otras profesiones, ¿no? Es decir, los equipamientos en profesiones que es fundamental, eh, pues yo qué sé, se me ocurren los agentes de policía, los policías, ¿no? Los de seguridad. Muchas veces las mujeres no tienen un equipamiento ajustado a su estructura, ¿no? Y bueno, eso todavía se padece, hasta hace muy poquito ha pasado, ¿eh? Se ha quedado una astronauta en nave, nunca mejor dicho, y no ha podido dar un paseo espacial porque no tenía un ajustado equipo para poder salir. O sea que todavía ahí hay mucha cosita que mirar. como mujer que ha trabajado el tema de la violencia, que has trabajado mucho en violencia de género y Sí. terminas preocupándote también por el tema de la violencia fuera en el cosmos, o sea, Mm, ¿cuál es tu visión? Porque a lo largo de tu trayectoria, porque tienes una trayectoria muy, muy grande trabajando con ujú. mujeres y con violencia. Sí, 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 sí. De alguna manera la vida te lleva a intereses personales, es cierto, y al final terminas trabajando sobre todo con víctimas, ¿no? Y víctimas sobre todo en delitos violentos, porque yo soy penalista y civilista, pero especialmente penalista. Y claro, el perfil en cierto tipo de violencia es mucho la mujer. Y cuando hablamos de violencia y género, es la mujer, mayoritariamente, obviamente, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues claro, eso me ha llevado a hacer incursiones, a estar en centros especializados de atención a víctimas de violencia sexual, sobre todo. Aquí en España, hace unos años, por fin en Madrid, se hizo de forma pionera un centro especializado para ese tipo de víctimas de atención en urgencias, ¿no? Y particularmente estuve, además, me pedí como el turno más, más complejo, que fue el turno de noche, ¿no? Que estaba muy interesada. Entonces, sí, claro, pero el cosmos femenino es muy amplio para empoderar, ¿no? Que Ujú. parece que hoy en día la palabra de empoderamiento, pues hay quien no le gusta. Yo tardé un poquito en entenderla, es cierto, ¿no? Pero el empoderamiento no se trata de coger poder, sino de retomar el potencial poderoso que tenemos, ¿no? Que de alguna manera se nos va limando con los años por el hecho de ser mujeres. Entonces, claro, cuando lo ves como una pérdida de poder, porque todos nacemos de una manera y sin embargo por ser mujeres se nos va reeducando hacia otros horizontes, pues te das cuenta que es verdad, que te vas un poco desempoderando. Y entonces el empoderamiento es recuperar tu potencial, ¿no? Recuperar tu poder. Que bueno, no lo había visto así. Es verdad que yo también soy de las personas que dicen empoderamiento femenino y es como que me sirvió un poco porque lo veía de Claro, otro modo. Viéndolo desde este punto de efectivamente. vista, puedo llegar a entender que sí, es verdad. O sea, es como que poco a poco nos van educando y vamos perdiendo ciertos derechos que deberíamos tener en igualdad, porque hablando de igualdad en el espacio, el número de mujeres astronautas y de hombres astronautas es totalmente Mm, desigual. desproporcionados, sí, más o menos en la carrera espacial hay aproximadamente un 11% de mujeres a fecha de hoy. Y en la industria,
aeroespacial, espacial, no llegamos a un 28%. Vale. Entonces, claro. Y bueno, ya no hablemos solamente de, como siempre, ¿no? Que esto no es ya exactamente un techo de cristal, sino parece que es un suelo pegajoso, ¿no? Es decir, es verdad, es como los dos conceptos. La gente solemos conocer más el techo de cristal porque no llegamos, pero no entendemos el concepto de, vale, no llegas, pero es que también te quedas aquí, ¿no? Sobre todo en épocas de maternidad, que hay un estanco muy importante en las mujeres, ¿no? Entonces, no ya es que no llegues, es que ni siquiera te mueves, ¿no? Es decir, parece que te quedas encasillada en un tipo de labor profesional o en un tipo de profesión, en fin, solamente por el hecho de una discriminación sexual, ¿no? Que no olvidemos que no se trata, hay muchas veces que la gente pensamos, no, es que la paridad, la igualdad, es que no se trata de tener unas tasas exactamente iguales, de lo que se trata es que si no estamos en igualdad de condiciones, no sea por cuestiones culturales, por cuestiones de dinámicas de poder, o por que yo tenga un sexo y otra persona tenga otro, ¿no? Entonces, la idea es esa, que no sea por cuestiones culturales, por poder, por dinámicas de poder, por machismo, ¿no? Que parece que hoy tampoco se puede mencionar mucho porque molesta esto de decir machismo, pero hay que tener en cuenta que estamos en una sociedad machista, ¿no? Y bueno, eso nos lleva a este tipo de dinámicas también de poder, de sumisión, de dominación y de discriminación. Sí, totalmente. De hecho, en el libro cuentas, hay otra parte que me llamó mucho la atención de los Sí, inicios de las primeras salidas al, al universo, sí, sí. de las astrowives, las mujeres Ah, astronautas. Esta imagen que tenían que dar y que se les decía que tenían que estar orgullosas, emocionadas y felices. O sea, bueno, eso tiene mucho en cundio, porque te comento un poquito. Ese eslogan, de esas 3 palabras tan redichas, es curioso, yo lo oí por primera vez y no fui consciente, que hasta luego he hecho la investigación en la película del Apolo 13. Cuando llega el Apolo 13 de aterrizaje, ¿vale? Tom Hanks, que ya es como astronauta, baja y tal, y están con la prensa, de oídas en un segundo plano, se oye cómo están haciendo la entrevista a las esposas de los astronautas que han regresado, y entonces dicen esa, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se encuentran ustedes? Y dan esa muletilla. Y la muletilla es una muletilla inducida, o sea, es una clara directriz de la NASA, porque en aquel entonces la NASA, tenemos que entender un poco el contexto también, ¿no? El contexto, estamos en unos años muy competitivos entre Estados Unidos y la URSS, la antigua Unión Soviética, y hay ya mucha situación de espionaje. Y ahí se mezclan muchas cosas. Se mezclan no solamente un seguimiento y control de las personas que están alrededor de todas las operaciones y proyectos aeronáuticos y del espacio exterior, sino también del hecho de que sean las mujeres. Entonces, no cualquiera podía ser mujer de un astronauta. De alguna manera había como una especie de filtro, porque date cuenta que las mujeres son la pareja y siempre hay una intimidad y una complicidad entre lo que se dice, se cuenta y se comenta entre la pareja. Entonces, todo eso tenía que estar muy controlado, porque los astronautas tenían que ser muy escuetos en cuanto a sus misiones y ellas tenían que ser, obviamente no podían ser espías, ¿vale? Pero claro. además esto súmale en la situación en la que estamos después de una posguerra, ¿de acuerdo? En el que las mujeres habían estado fuera de casa y ya se habían acostumbrado a trabajar fuera de casa, pero claro, como volvían los hombres del frente, parecía que había una competencia laboral, que no existía como tal, pero bueno, parecía. Entonces, se juntaron como muchas fórmulas para que se dibujara muy claramente cómo tenía que ser la mujer de un astronauta. Entonces, había una presión social y además una presión política sobre aquellas mujeres. Por eso se hizo el llamado Club de las Esposas de Astronautas, ¿no? Incluso se ha hecho una serie de televisión creo que es del 2015, que se llamaba así, el Club de las Mujeres Astronautas. Entonces se cuenta cómo estaban absolutamente encorsetadas en todos los sentidos, ¿no? Y también en el control que ejercía sobre ellas la NASA. De hecho, yo he llegado a dudar en la investigación si de alguna manera la NASA no buscaba las esposas a los astronautas. De algún modo, ¿no? O sea, tenía ahí un De poco. verdad, sí, porque era como, mujeres Barbie, mujeres modelo, absolutamente. Y luego además es que la NASA tuvo una época en la que tenía Miss NASA, ¿no? Es decir,
concursos de belleza y de quién es la mejor mujer, que parecía que era como lo que aquí llamaríamos un celestineo puro y duro de encontrar parejas para ese colectivo, ¿no? Entonces, es muy curioso. Eso habría que hacer solamente de eso un libro, fíjate lo que te digo. Sí, desde luego que a mí me pareció muy curioso, lo tienes en la primera parte y es como que engancha y dices, quiero Claro, más porque es como un mundo, pues parece de película, parece de sí. película. Sí, sí. Además, precisamente por toda esa presión, algunas de ellas, pues, no pudieron muchas divorciarse en buenas condiciones. La religión en aquel momento también era algo que pesaba mucho sobre las relaciones familiares. Entonces, claro, si estabas divorciada o te querías marchar de toda esa presión, algunas se dieron al alcoholismo, ¿de acuerdo? Porque no solamente era ya que el marido fuera astronauta y que pasase muchas temporadas como padre ausente y marido ausente, sino que a lo mejor el hijo admiraba al padre y aunque hubiera sido un padre ausente, quería ser como el padre, ¿no? Es decir, a esto también me lleva a recordar que no solamente educa a quien está en presencia, sino también educa al que no está. La gente siempre dice, es que si estás, eres el que educas. No, no, es que la ausencia educa muchísimo porque es un ejemplo, ¿no? Y la gente también cuando algo no está, no hay un referente, también es una forma de educarse. Sí, totalmente. Además es que hablamos de en esa época, pero es que en esa época eran los años 60. Sí, es que, a ver, está como a un tiro de piedra, quiero decir que en tiempo no ha pasado tanto. Claro, Claro, porque claro, yo claro. vengo a hablar y leí el libro y decía, no puede ser que esto sea hace, o sea, no No, puede es ser que que, sea hace claro, 65 o 66 o 67 años, no puede ser. ya, pero sí, es cierto. Y también como este sector, lo que también hemos hablado un poquito antes, ¿no? No estamos muy involucradas porque no nos dejan tanto hueco, ¿no? O no nos permite, pues ¿qué pasa? Que es un gran desconocido. Es además algo que parece que tiene distancia, porque parece que todavía esto de la era espacial y estamos en la tercera, ¿eh? En la tercera espacial, pues parece que esto es como que no nos toca a nosotras, ¿no? Y precisamente nos toca y mucho. Porque Totalmente. claro, quien coloniza el espacio en este momento mayoritariamente es todo lo masculino, es el hombre, ¿no? Son los hombres. Con Sí, todo lo que eso supone para nosotras. claro, Sí, es que al final, pues volvemos a la era espacial, o sea, aquí a la Tierra, bajamos a la Tierra y estamos en lo mismo, ¿no? sí, Comentábamos antes de comenzar la grabación, que es que al final es repetir la historia. O sea, si podemos empezar a cambiarla, ¿no? claro, claro. Por lo menos no repetir mm, esas carencias y vulnerabilidades que nos afectan tanto a nosotras una vez que estemos fuera de la Tierra, ¿no? Estemos en el espacio exterior, que no corramos. Yo, hay una muletilla que muchas veces pongo, ¿no? Que las mujeres estemos seguras y seamos libres en cualquier espacio y obviamente también en el exterior, ¿no? Algo que sí que yo me hice una pregunta que resultaba muy agresiva cuando me la hice, que era con esto del fenómeno de la manada que hemos sufrido aquí en España, ¿no? Los Sanfermines, bueno, todo el mundo sabe la referencia, no vamos a profundizar. Pero una de las preguntas que yo me hice cuando vi sobre todo también el movimiento hashtag #MeTooNASA, Ujú. yo me imaginé eh, una manada en el espacio. O sea, tú imagínate que se reprodujese algo así en el espacio, ¿no? Es verdad que ya ha habido ciertos conatos de acoso muy importantes, como de Judith Lampier, que era una enfermera científica que se embarcó en un proyecto que emulaba estar una serie de días encerrados en una nave espacial como si estuvieras en Marte, ¿no? Ujú. Y era la única mujer eh, científica con un equipo de hombres. Y el comandante iban a pasar las navidades encerrados, ¿no? En esa nave espacial, aunque fuera figurada, pero una nave espacial, y dijo que el día de Navidades, pues que había que celebrar algo, ¿no? Y de ahí la celebración fue darle un beso, más bien robarle un beso, pese a que ella dijo que no, que no, que no, que no. Entonces, fijaos, lo que esto no hace mucho, esto fue a principios de los 2000, lo que se ha organizado ahora en un beso por circunstancias deportivas, imagínate como mujer en un espacio cerrado, con un equipo masculinizado, ¿cómo sería, no? O sea, el riesgo que corremos las mujeres en ese sentido si no intentamos luchar porque no haya esa discriminación, ese acoso, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuestión de que hay que pensarlo, ¿no?
Y sí que es cierto que ha habido mucha evolución y que la NASA tiene sus planes de igualdad y demás, pero bueno, pues fíjate, a los riesgos Mencionas, expuestos. exacto, Mm. mencionas en el libro que se juntan 60 mujeres, si no recuerdo mal, eh, Sí. pero ese enlace donde están esas quejas, esas opiniones, esos testimonios de estas mujeres desapareció. Mira, hay una cuestión, yo siempre he dicho que si tú quieres saber hacia dónde vamos, guíate un poco por las nuevas normativas que se van generando, ¿no? Y por los proyectos de ley y regularización que se hace de todo. Cuando alguien dice, es que el derecho, bueno, los abogados, la abogacía, las abogadas, esto va a cambiar. Bueno, es que el derecho es un argumentativo jurídico que va mucho más allá de lo que la gente normalmente pensamos, ¿no? Hay una reflexión, hay una socialización y se nutre de muchas ciencias. Y, hay una investigación para que las cosas se planifiquen. Entonces, una de las cosas que con la ley de protección de datos, la ley de protección de datos se desarrolló mucho como para la protección de los datos personales, pero también era un tema de protección de qué pasaba con la imagen de las empresas, no solo con la imagen de las personas físicas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Con la posibilidad de quitar o de hacer desaparecer circunstancias que a mí me agravien a nivel personal como persona física o a nivel como persona jurídica, hay ciertas cosas que van como desapareciendo de Internet. A mí me ha sucedido que en investigaciones que se me alargan un poco en el tiempo, ciertos links al principio están y luego ya desaparecen. Y esto también se lava la imagen de las personas. Obviamente, el poder de las personas jurídicas es mayor que el de las personas físicas. Por eso es más fácil que una historia negativa de una empresa desaparezca en Internet que desaparezca una historia negativa de una persona. O que se camufle, porque hay maneras que no puedes a lo mejor totalmente desaparecer, pero se camuflan. Entonces es curioso cómo van desapareciendo la información y cómo también se presta desinformación, ¿no? Otro fenómeno, tú córtame un poquito porque yo me puedo liar Ah, bastante en no, conversaciones y sí, derivarme, dale. pero si tú vas a buscar a lo mejor la carta, de NASA, curiosamente está el lavado de imagen que te aparece que un niño quiere ser astronauta, ¿no? Y que la carta va referida a un niño que quiere ser astronauta. O sea, quiero decir que, bueno, pues, Porque, porque de Arnas era otra cosa. claro, o sea, esa carta que de alguna manera, esa carta de recriminación o de, por favor, mirar más sobre la seguridad sexual de las mujeres y la no discriminación, que por ser científicas, sobre todo y en especial, porque había muchas científicas, es verdad que dentro de la industria, pero muchas científicas, además de las astronautas que firmaron esa carta, iba en relación a que mirasen, planificasen, protegiesen, a las mujeres en especial de ese acoso, Y en lugar ¿vale? de estar este escrito, Claro, aparece, claro, claro. Es decir, y hay mm, alguna documentación la he encontrado por redes, porque la gente investiga y luego lo cuelga. Para el siguiente libro tengo ciertas fotos, incluso ciertas traducciones. No quería meter todo esto en el primero, ¿no? Pero lo tengo para el siguiente libro y te das cuenta cómo, pues lo que te digo, ¿no? Hay una limpiada de imagen, y desaparición de información o manipulación de información. Lo que también suele pasar mucho con el tema de las mujeres es que no somos conscientes de cómo se persigue las causas de igualdad femenina y el feminismo en Internet. De tal manera que, por ejemplo, a las mujeres los proyectos, por ejemplo, de Internet siempre les cuesta que salgan mucho, ¿no? Es decir, Internet son proyectos fáciles de implantar, entre comillas, pero que necesitan mucha constancia y que son proyectos que a lo mejor no cuajan del todo, son a veces desbordantes y al final desaparecen, ¿no? También por la potencialidad de las mujeres, los recursos de las mujeres y las circunstancias tan particulares de las mujeres, ¿no? Es decir, llegado la maternidad, ¿cómo sigues con ciertos proyectos que a lo mejor, bueno, todos sabemos ahí lo que pasa? Entonces, ¿qué pasa? Que ciertas páginas, incluso que son proyectos femeninos o feministas, cuando empiezan a desaparecer, los dominios son captados, eh, por lo que se llamarían trolls, ¿no? ajá, Trolls cibernéticos. Y entonces, lo que pasa mucho, sobre todo, con pornografía. Entonces, tú vas a links
feministas que ya no están en plantel y de repente te encuentras una página porno, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir, cómo en Internet se mueven ciertos intereses, ¿vale? Que al final volvemos a esa ciberviolencia de género por el hecho de ser mujeres, proyectos de mujeres o páginas en defensa de los derechos de las de mujeres, los ¿no? derechos de las mujeres. Efectivamente. Entonces, esto, claro, involucra a la NASA como que no es igualitaria o es discriminatoria, y bueno, pues de alguna manera al final todo va corriendo, el tiempo va pasando y todo lo que perjudica a ciertas empresas, a los monopolios o a los oligopolios, pues al final se trilla un poco, ¿no? Entonces Sí, luego ya cuesta bastante volver a encontrarlo, cuesta bastante, sí. sí, es triste, pero es una realidad y por eso me gusta que Bien. estés aquí, ¿no? Que podamos observar esa realidad, además que viene hecho por una persona experta en el tema, que muchas veces pues, es lo que oímos en prensa, lo que vamos viendo, pero qué ilusión, de verdad que Por eso la advertencia de os lo pongo, pero a lo mejor dentro de ya no está. ya no está. Hay alguien que habla también de que hoy en día la inteligencia artificial, quien use la inteligencia artificial, bueno, no es exactamente el caso, ¿no? Porque hay como una especie de la inteligencia artificial y el alucinar de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, se dice que cuando la inteligencia artificial no encuentra la documentación tal y como tú se la pides, se la inventa, Ok, ¿vale? Pero eso, sin entrar en otros expertos que lo explican mejor que yo, ni oponerme a lo que pueda ser, que es posible que sea, también es cierto que la inteligencia artificial puede encontrar documentación que estaba en el antiguo caché. Si te das cuenta, antes era muy fácil, entrabas en la pestañita de caché y te salía el histórico. ¿Te das ya, cuenta cómo el histórico ahora del caché prácticamente está inexistente? Entonces, a veces no sé hasta qué punto, voy a decirlo así, la inteligencia artificial está alucinando, que para eso hay que contrastar, ¿vale? O tiene la posibilidad de entrar en el caché, en el histórico, que más o menos de forma de primera mano las personas, aunque usemos bien Internet, no podemos tener acceso. sí, Ahí lo totalmente. dejo, ahí lo dejo. Interesante para pensar, para Sí, darle una vuelta, para tenerlo sí, en cuenta. para reflexionarlo entre todas, sí. Sí, 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 totalmente. Como experta en violencia de género, como experta, más que en violencia de género, en igualdad, en el tema de la igualdad, ¿crees que Sí. hemos evolucionado? O sea, ¿vamos mejorando? ¿Los avances son suficientes o todavía es más No, lo que Los, creemos? ava- los avances no son suficientes, pero son llamativos. Es decir, sí hemos avanzado. No estamos peor que antes, ni mucho menos. Es decir, tenemos todo un compendio normativo desde la ONU, desde la Unión Económica Europea. En España hemos sido pioneras en la legislación. Entonces, por supuesto que sí. Lo que pasa es que hay mucha confusión en los términos y en las aplicaciones normativas. Y hay mucha falta de buena educación, de una educación instruida, ¿vale? Entonces, claro, es decir, como decíamos antes, ¿no? Si todo el mundo estamos educados, si la educación la tenemos todos, ¿no? Y todas, quiero decir, todas las personas estamos educadas, tenemos el derecho de acceso gratuito a la educación, por lo menos hasta cierta edad, ¿no? Entonces, sí, sí, la educación existe, pero una educación instruida, ¿tenemos las personas una educación instruida con relación a los derechos de todas las personas? No. Y además, esto yo el otro día lo hablaba con una terapeuta y hablábamos de que muchos conflictos que se crean en situaciones de familia o de amistades o de empresas tiene que ver con el desconocimiento de la ley. Es decir, al final la gente muchas veces entra en un conflicto y las emociones juegan muchísimo en ese conflicto, pero la normativa es al fin y al cabo una organización legal que puede ser una brújula para, de conducta, una brújula de comportamiento. Entonces, si tú sabes cuál es un comportamiento penalizado, penalizable, es una educación más instruida. No Sí, digo mejor, que estoy a favor de la desobediencia civil, ¿no? Es decir, no todas las leyes son perfectas ni tienen por qué ser buenas en sí, pero en términos generales, el conocer la legislación y las normativas te ayudan a tener una instrucción sobre los derechos y más en este sentido sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres.
Entonces, claro, si no hay una educación instruida sobre la igualdad y la no discriminación, pues así nos pasa que estamos influenciadas, estamos perjudicadas, perpetuamos roles, estereotipos, conductas, micromachismos, Sí, en fin, totalmente. Y en todas las esferas. Lo que no me imaginaba yo es total. que en esta esfera también, ¿no? A nivel, También, eh, también. claro, las científicas, lo que dices tú también, porque metemos astronautas, pero las científicas, hay estereotipos. Hay unos Ah, estereotipos. sí, sí, Yo me acuerdo a lo gusto. sí, de Tuzlet, ¿no? Exacto. Aquí los tengo, por De ejemplo, Lisa, sí. crítica Bueno, Zulet, la sí, Virgen sí, tímida, la reina de las Amazonas, la científica solterona y frustrada, la buena. sí, sí, Quiero decir, estos sí. tipos están. Sí, date cuenta que también estamos en el marco todavía de Estados Unidos, años 60, 70, los 80, y ahí hay un potencial bárbaro de escritoras, de periodistas. O sea, un movimiento, los 60 y feminismo Estados Unidos es como regla de oro, ¿no? Entonces, ella se empieza a fijar de todos esos estereotipos y cómo afectan a la literatura, ¿no? Y lanza una primera crítica o método sobre cómo se construyen los personajes femeninos, ¿no? Entonces, claro, lo que tú dices, ¿no? La perfecta virgen, la menor de los hermanos marimachos, si es mujer, bueno, terrorífico. Pero a mí hay algo que me gusta muchísimo más y es Alison Bechdel, que es el test de Bechdel, que lo focaliza mucho a los personajes del cine. Y entonces, años después, muy pocos años después, marca como una fórmula para saber si una película es más o menos igualitaria, ¿no? Ajá, Y empieza a analizar que en las películas, primero, no suele haber personajes femeninos, pero que para que, digamos, fueran igualitarias, unas películas igualitarias, por lo menos tendría que haber 2 personajes femeninos, ojo, que hablaran entre ellas. Fíjate qué fuerte, que hablaran en la película entre ellas y que en la conversación no fuera sobre hombres. Fíjate, ese primer test, ¿vale? Cómo te dice, Dios mío, cómo estamos, ¿no? O sea, qué barbaridad. luego, luego, como el cine también va evolucionando y esto de las corrientes de discriminación entre las personas también evoluciona, ¿vale? Pues surgen otros nuevos test y otros nuevos métodos, ¿no? Pero ahí tenemos, por ejemplo, pues lo que se dice el método de la lámpara sexy. Es decir, ¿cuántas veces en el cine no aparece una mujer que parece un cuadro, que parece una lámpara, que no habla, pero está ahí, Sí, ¿no? totalmente. Y tú dices, o cuántas veces hay un personaje femenino, pero no tiene trama ni desarrollo personal propio, ¿no? Sino que es como el satélite del personaje masculino, ¿no? O Totalmente. cómo es la damisela en apuros, ¿no? Es decir, eres la mujer que aparece en la película, pero la que tiene que ser salvada, la que tiene que ser protegida y la que, bueno, estás ahí para que te lleven como un monigote. Entonces, pues todo eso iba muy referido también a esa proyección que hay en el cine en aquella época sobre el espacio exterior, ¿vale? Que luego por fin llega a Star Trek. En Star Trek hay capitanas, hay comandantes. Y por aquello de muchos artículos que encontrarás en Star Trek que dicen: "Más feminismo Star Trek, por favor", porque claro, ahí fue una serie que parece increíble que hayamos retrocedido a veces, ¿vale? Que es en la apariencia en el que cada vez hay como ya no hay tanta comandante, no hay tanto tal, y aquí hay otra voy a reivindicar una cosa, Sonia, desde aquí. Sí, A mí me parece muy bien que además nos utilicen a las mujeres muchas veces para decirlo. Voy a reivindicar, sobre las series que tenemos en plantel y sobre muchas películas también que dicen que, en realidad denuncian cómo hemos sido tratadas las mujeres, ¿no? Y entonces tenemos toda una serie de series de televisión, mm, de la antigua historia, en la época antigua, me da igual la época, que hasta está con los trajes antiguos, todo antiguo, muy bonito, Si es, pues, cuestión de trajes, los trajes del espacio exterior son muy chulos también para diseñar y damos también trabajo a la diseñadora, no hay problema, pero por favor miremos más al futuro, porque no puede ser que nos escudemos en hacer unos guiones basados en la historia pasada, en el que todavía se ve cómo estamos las mujeres sometidas,
como si fuera una demanda social. No me lo creo. Necesitamos referentes presentes y futuros, Qué no importante esto, pasados. qué Exacto, importante para nuestros niños y nuestras niñas. exacto, ¿vale? Porque si tú sigues viendo con esa supuesta que vas a pretender que los niños reflexionen, no, no, cuando ves en televisión la información es muy rápida, cuando ves las series, las películas, la información es muy rápida, por eso están los debates posteriores, porque en realidad estás asumiendo muchísimo esa información y no te da tiempo a recapacitarla. Entonces, claro, si me lo estás encuadrando en un contexto pasado, no me estás dejando avanzar a una mirada futura. Totalmente. Por mucha denuncia que sea, que yo te lo agradezco muchísimo, pero también habría que mirar cómo las víctimas están un poco hartitas de esa victimología secundaria, ¿no? Es decir, de esa victimización secundaria. Te vuelve a traer la historia por la que has pasado nuevamente en pantalla, ¿no? Bueno, tráeme historias nuevas, historias que me hagan ver un visionado futuro en igualdad de condiciones. Yo desde aquí lo reivindico, a ver si alguien lo oye y toma nota. Pues sí, totalmente. Me parece, de hecho, me uno a tu reivindicación porque es. Más feminismo Star Trek. Me encantó, también aparece en el libro. Yo recomiendo Claro. totalmente a las personas que nos escuchen o que nos vean en YouTube. Si nos estáis viendo en YouTube, veis el libro. Cosmofeminismo, la primera parte es el feminismo en el espacio exterior de Beatriz Castellano. Lo dejaremos de todas formas en las notas del podcast por si quieren pasarse para comprarlo y para leerlo. Muchas gracias. Sí, sin duda, ya te digo, yo me planteé la entrevista y pensaba feminismo, el espacio, y era como, y cuando empiezas a leer, no puedo parar porque es una gran cantidad de datos muy curiosos, Ujú, muy sorprendentes y por ujú. desgracia un poquito decepcionantes. Sí. Decepcionantes porque es muy triste, a mi entender, que de los años 60 para acá la mujer todavía no haya evolucionado todo, o sea, los derechos o la igualdad de las mujeres no haya evolucionado como toque y que Ujú. realmente continuemos teniendo la imagen de la científica friki, la científica que es que no liga, la científica marimacho, la que se va a si te vas al espacio, es que eh, tenemos un problema. Houston tenemos un problema. Sí, nunca mejor dicho. Sí, es cierto, pero también hay una parte, casi como la segunda parte del libro, que a mí me daba mucho miedo porque la iba introduciendo, porque la trilogía, esta es el feminismo espacio exterior, cosmofeminismo, el feminismo espacio exterior, pero en este primer libro es el origen de la mujer en el espacio. El segundo no digo el título, pero tiene que ver mucho con el activismo. Y el tercero tampoco digo el título, pero tiene que ver mucho con el derecho. Entonces, de alguna manera ya dejé miguitas en este primer libro, que es como el introductorio, y sí, hablé mucho también del esfuerzo que están haciendo las organizaciones por implantar los planes de igualdad, ¿vale? Y proyectos para promover, pues que las mujeres, nos veamos capaces, ¿de acuerdo? De romper ese techo de cristal, de soltarnos de ese suelo pegajoso y sobre todo también algo que hemos comentado creo que anteriormente a esta entrevista, que es, no solo la brecha de género, sino la brecha que a mí me llamó mucho la atención, porque no es algo que hubiéramos hablado antes y me lo sugeriste tú, la brecha de los sueños. Que ese concepto existe, la brecha de los sueños, y es un concepto que va referido a cómo a las mujeres se nos rompe a cierta edad la vinculación con el concepto de genialidad, de potencial, de talento. Entonces, como no nos asociamos a que podemos ser genios, y esto tiene que ver pues todo el entramado, ¿no? Los libros de texto que solo aparecen los genios hombres, que aparecen pocos referentes femeninos. Entonces, no nos vemos vinculadas a que tenemos mucha más inteligencia que lo que se señala siempre de nosotras, ¿no? Qué guapa estás, qué mona eres, ¿no? Llévate tu, kit de Pues llévate tu kit de maquillaje al espacio, por llévate tu kit de favor. maquillaje al espacio, ¿vale? Entonces, claro, que tenemos una gran capacidad, y siempre ha sido así, de poder cultivar nuestro intelecto, ¿no? Lo que sucede es que luego nos cuesta adquirir esas habilidades y ese desarrollo porque estructuralmente no se nos presta atención, no se nos dan los mismos recursos que se les da a los hombres. Sin duda. Entonces, efectivamente. Entonces, lo que decíamos antes, más referentes femeninos,
menos discriminación, más diversidad y más proyección profesional, ¿vale? Sí, mucha más En proyección profesional. igualdad de condiciones Mm, para todas las personas, ¿no? Porque claro, ahí muchas veces, hombre, lo he focalizado un poco en la perspectiva de género, pero dentro de esa perspectiva de género también hay otro tipo de mujeres que no se ven en absoluto representadas, ¿no? Es decir, nosotros, claro, eh, no hay, por ejemplo, astronautas con discapacidad, ¿no? Todavía es como que ahí hay un freno, porque se supone que si no tienes ciertas habilidades o competencias, no solamente psicológicas e intelectuales, sino también físicas, todavía no vas a pisar el espacio. Pues que a lo mejor dentro de 10 años, si ya estamos habitando la Luna, tendremos que habitarla todos y todas, claro, claro. Entonces, bueno, claro, ¿por qué se nos coarta esa posibilidad si no vemos un referente? Inconscientemente vamos a asumir que nosotras no vamos a estar allí. claro. Además es que ya hay viajes eh, Claro, turísticos. Quiero ya decir, tenemos turistas es que espaciales, sí. lo vemos súper lejos y mientras yo leía el libro decía, ostras, Sonia, ¿en qué mundo estás viviendo? ¿Cómo puedes pensar que esto está tan lejos? ¿O cómo podías pensar que esto estaba tan lejos? Porque con toda la información que proporcionas en el libro digo, pero si es que la Claro. gente está viajando al espacio. Bueno, es que el derecho satelital, fíjate, lo más cercano, ¿no? Lo que podemos pensar que es más cercano dentro del espacio exterior a lo que hemos vivido desde hace ya muchos años, es lo satelital, el GPS, ¿no? Encontrarnos cuando estamos de aventureras en un lugar remoto, eso es gracias a los satélites, ¿no? Y luego también hay, ya yendo un poco a un punto que a mí me gusta mucho, pero que aquí no toco mucho porque no tiene por qué ver de forma muy directa, aunque habría que investigarlo más, es pues las naves espaciales, ¿no? La consideración, lo que pensamos que es una nave espacial, que todo el mundo le pones una nave espacial y piensa que es, pues eso, o el cohete, como mucho, o la nave espacial pilotada que la llevas al exterior por la ciencia ficción sobre todo, ¿no? Pero es que también tenemos pues los drones. Los drones son dispositivos espaciales, ¿no? Y los drones hoy en día, desde un punto de vista criminal, se están mal utilizando. Y entonces yo me topé en la investigación con los drones narco, ¿no? Los narcodrones. Pero es que los narcodrones te pueden llevar kilos de sustancias tóxicas, ¿no? De estupefacientes. Kilos. Y yo pensé, me puse a pensar y me hice otra de las preguntas. ¿Y si no solamente llevan kilos de sustancias estupefacientes? ¿Y si trasladan personas, Claro, bebés? O sea, ahí lo dejo también. ese es otro melón, ¿eh? Eso es otro melón. Eso es otro melón, eso es otro melón, sí. Sí. Claro, Y hay poca noticia. Si vas a mirar, de vez en cuando la Guardia Civil, la Policía Nacional, da alguna noticia sobre haber encontrado un narcodrón, ¿no? Pero no nos dicen si han encontrado otras cosas. No lo no, saben. no, yo creo que en ese sentido todavía no nos dan toda la información ni la mitad. Asimilarla nos costaría asimilarla muchísimo y miedo nos entraría. Pero yo creo que la forma de ir induciendo a que la gente también piense en ciertos temas, evidentemente está en la literatura, pero también está en otros agentes educacionales como es el cine, ¿no? Mm, Entonces, cuando en el cine empiecen a hablar de otro tipo de cosas, digamos, "Oh, hay que ver", sí, porque dice, la realidad siempre supera la ficción, obvio que sí, sin obvio que duda, sí. sin duda alguna. Obvio que sí. Y la realidad es, pues, la sustancia de la que se nutren muchos guionistas y muchas guionistas, claro. ¿Cuándo sale la segunda parte? Pues mira, eh, tengo mucho material, pero hay poca actividad todavía aquí para hablar de más chicha y limonada, Ujú. porque es verdad que aquí en España hemos hecho el PERTE, recientemente se ha fundado la Agencia Espacial, pero está todo como un poco stand-by y no nos cuentan. Y yo quería esperarme un poquito a sacar más noticia, ¿no? A no mirar tanto para atrás y mirar un poco más hacia el presente. Entonces, tengo el libro prácticamente hecho, pero luego se me ha cruzado otro muy interesante sobre machismo y mujeres. No te doy el título porque entonces lo,
En ¿Todavía no? reivindicación también, sí, en reivindicación también de conductas con relación a lo que oigo en salas de prensa, Ujú. de lo que se dice de las cosas que se van haciendo, y yo dije: "Mira, tenemos que mirar un poquito más a esos derechos que vienen ya regulados", y Sí. estoy con ello. Entonces, ahí me moveré entre el segundo de la trilogía y el nuevo que estoy con él, que este sí que lo estoy construyendo desde cero. Así Fíjate que espero que que, desde luego, para este 2024, seguro. seguro, qué Sí, maravilla. sí. Yo lo espero ya con los brazos abiertos. Y quería preguntarte, ahora que estás diciendo esto, yo he trabajado Sí, con adolescentes toda mi vida, eh, sí. casi 20 años, y, y fíjate que en las niñas adolescentes, yo trabajaba en centro de reeducación de menores, Ujú, vi un retroceso a nivel derecho de las mujeres, a nivel de igualdad, ujú, las niñas en los últimos años. O sea, yo empecé en 2008 y las niñas tenían mucho más claro que tenían derecho a la igualdad, que no se les iba a maltratar, y las niñas en el 2017, 18, cuando yo acabé de trabajar con ellas, estaban muy sexualizadas, muy de pensamiento de que yo tengo que someterme al hombre. Yo he vale, visto pasos atrás que me asustaron bastante. sí, sí. Y sí, te digo un poco mi teoría, ¿vale? Mi teoría es que, nos movemos a veces en espacios distintos, en mundos diferentes. Y la adolescencia se ha movido mucho en el ciberespacio, cosa que los adultos hemos ido a posteriori, la verdad, porque los que han abierto brecha ha sido en ellos, porque han sido prácticamente nativos digitales, ¿no? ¿Qué sucede? Volvemos a lo que estamos hablando ahora. ¿Quiénes llegan antes a esos espacios? ¿Quién construye esos espacios antes? ¿Cuándo llegamos las mujeres? Cuando el espacio ya está construido. Y cuando tú llegas al espacio construido, se imponen las normas que ya hay preconcebidas. Y claro, en las dinámicas del machismo está implícita absolutamente la dominación. Ujú, Y en eso las mujeres tenemos que hacer un alto trabajo personal, porque somos tremendamente generosas, muy generosas, nos enseñan a cuidar, a ujú, dar, a entregar. ¿Qué sucede? Que es una pena, pero cuanto más generoso seas y cuanto más generosa seas, más estás expuesta al abuso. Que esto que cuando la gente dice, es que, y es verdad, yo abogo absolutamente por eso. Soy de las personas que pienso que no tengo por qué estar poniendo límites. Es que si no los estableces, el abuso viene, llega, se acomodan las personas, ¿no? Estás siempre dando y ya lo peor es que se establece un rol. ¿Sabes lo que quiero decirte? Y romper el rol, además del estereotipo prefijado ya por sexo, ujú. es muy complicado. La evolución, además, en las familias es muy complicada, porque cuando se adquieren roles en las familias o en los trabajos, cuando alguien quiere determinar que quiere cambiar su rol, fíjate cómo cuesta. Entonces, ¿aquí qué sucede? Que llegamos, más tarde, que el acceso a Internet de las mujeres es más tarde, que a la educación es más tarde. Y hablo ya en concepto global, internacional, no solamente ya de España, que aquí la verdad somos afortunadas, Ujú. pero no significa que no exista discriminación y que el feminismo nos tenga que estar muy presente. Pero globalmente las niñas acceden más tarde a un dispositivo de Internet. La tecnología hoy por hoy es mayoritariamente poseída por los hombres. Y además la diferencia de cómo usas la tecnología entre mujeres y hombres es también muy diferente, porque vuelve a estar implantado los prejuicios, los roles, las responsabilidades. Digo responsabilidades, no digo corresponsabilidades, ni voy a decir conciliación. Sí, sí. Son muchos melones. Entonces, claro, si las niñas no acceden, yo recordé que la primera vez que jugué a la Nintendo fue porque se la quité a mi hermano. Literal, se la quité. Sí. Esto sigue pasando. Hoy en día todavía, y es verdad que a lo mejor biológicamente hay una diferencia, nadie niega que los sexos seamos diferentes. Ujú. Pero sí es cierto que hay que potenciar.
Entonces, si no potenciamos, entonces no solamente es te trato por igual, es que no se trata que me trates por igual, es que me des las mismas oportunidades, me potencies lo mismo y me des la Exacto, misma capacidad. Claro, exacto, es que no somos iguales, somos dos sexos distintos con las claro, mismas posibilidades de hacer cosas. ¿Por qué claro. por el hecho de ser mujer tengo menos posibilidades de hacer algo? Eh, Por o sea, eso te diría del tema no de la quiero educación. estar por encima, ni quiero estar por abajo, ni quiero ser exactamente igual. O sea, en nuestras diferencias vamos a ser tratados igual. Es mi... Claro. y Por sí, eso es que el concepto, volvemos a lo mismo, la educación instruida. Cuando hablamos de igualdad, no se trata de que seamos iguales. Es que nadie es igual a otra persona. Ni una mujer es igual a otra mujer. Ni un hombre es igual a otro hombre. O sea, todos, todas somos distintas. ¿Qué sucede? Que lo que te estoy diciendo es que me trates en igualdad de condiciones, que me des la igualdad de oportunidades, que me reconozcas la igualdad de derechos, el tratamiento. Y luego, si quieres que hablemos de igualdad en conjunto y en el sentido que queremos o aparentemente quieres darle, entonces tendríamos que hablar de equidad, claro, ¿no? Según las circunstancias, vamos a ser ecuánimes y equitativos, ¿no? claro, Entonces, claro, la gente, el concepto de empoderamiento, el concepto de igualdad, no son conceptos al uso coloquial, son conceptos a un uso instruido, claro. Sí, sí, claro, totalmente de acuerdo. Fíjate, no lo había pensado. claro. Sí, es que Es nos... igual que cuando hablan de discriminación positiva, Ujú, ¿no? Primero hay que entender que, a ver, no vamos a ser tan inocentes de pensar que la lingüística jurídica, así como la justicia, no ha sido y es muy patriarcal, ¿no? Entonces, muchas veces ahí juegan como esto del crecimiento negativo los políticos y dicen, crecimiento negativo, ¿me quieres decir que vamos a ir a mal, pero que crecemos? No, si vamos a mal no estamos creciendo, pero bueno, pues esto es un poco igual, ¿no? Esa de discriminación en positivo. No, se trata de una autoprotección o una necesidad de atender la vulnerabilidad de ciertos perfiles. claro, Claro, pero si yo digo que voy a proteger, dirían todos, no, proteger no, eso es peor aún, qué horror, claro, no vas a proteger. Entonces, ¿qué hacen? Discriminación positiva, que eso suena como discriminación, bueno, pobrecillos, lo estamos discriminando, pero luego el positivo como que no, el positivo tampoco. Entonces es un juego a veces de palabras que si no estás instruido en el significado, en la etiqueta, en la definición, en el nombrar, en el visibilizar, pues nos derivamos a no hablamos el mismo lenguaje, claro que no. ¿Cómo claro, vamos a hablar el mismo lenguaje? Claro, totalmente, totalmente. totalmente. Bueno, tú me dices totalmente, pero igual Es que, porque tú es que, es que se utilizan un montón de términos, cada uno al final termina dándole unas connotaciones distintas porque no estamos instruidos, lo que dices tú, no nos enseñan a cómo utilizar adecuadamente esta terminología y parece que estemos hablando idiomas diferentes. Y realmente es que estamos hablando idiomas diferentes porque, aunque queramos o no queramos decir lo mismo, nos estamos yendo por cada uno por un lado porque no nos han dicho, o sea, no hay una unanimidad a la hora de esto significa esto. claro, Muchas veces no conviene también, ¿eh? Es mejor tenerlo claro, un poco peleándonos por términos que ir a por una igualdad real. sí, también es cierto. También es cierto es que es un momento, de mucha conflictividad en ese sentido. Y bueno, también tiene sentido, porque si hay diversidad, si tú abres la puerta a la diversidad y a perspectivas diferentes, mientras no sea un conflicto beligerante, Ujú. el conflicto debe darse. Quiero decir, las opiniones son contrapuestas o son diferentes o son intereses a defender distintos. Entonces, si hay diferencias, obviamente el conflicto se va a generar, pero lo importante es cómo resolvemos ese conflicto. Exacto, es que la vida en sí es conflicto, ¿no? Efectivamente. Vivimos en un continuo conflicto con los demás y tenemos que resolverlo y solventar Y, eso. y también te digo, a veces una retirada a tiempo es una victoria. Bueno, Sí, totalmente. vale, vale, vale. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí, sí, sobre todo en conversaciones cuando los límites son, o sea, cuando las visiones son tan contrapuestas, ¿no? Claro, No, claro, 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 ¿sabes? Y cuando falta también argumentativo, porque a veces sabes lo que quieres decir o lo que estás sintiendo, ¿no? Eso ha pasado a muchas mujeres que han dicho, pero si yo ya era feminista, claro.
Claro, claro, porque tú dentro de cabe sientes que ahí te están dejando atrás o te están discriminando o pues si tú cuando alzas la voz ya estás haciendo lo primero, ¿no? ¿No dicen que hay las fases precontemplativas? Ujú. El que todavía no te has enterado mucho, pero dices, bueno, aquí parece algo. La contemplativa, ostras, creo que aquí hay como una situación que tengo que observar. Ya la de acción, hay que poner respuesta a esto y solución. Sí, Y luego, claro, entonces mucha gente está en su etapa de precontemplativa, otra en contemplativa y otra en o hago una acción aquí o esto se resuelve mal, ¿no? Entonces, ujú, claro, todo eso, todos esos ciclos, pues son desde lo personal, que lo personal es público, como ya sabes, y bueno, pues hacerlo en un desarrollo y al final es como una espiral. Cuando empiezas en tu interior, vas generando a tu alrededor y al final no puedes vivir sin lo que piensas que es una mejor situación para ti y para tu profesión, para mirar en lo terrenal, en lo cósmico, lo espacial y un poco exacto, irlo trasladando a las diferentes escalas. Y ese ha exacto. sido un poco el rollo también del libro, ¿no? Es decir, vamos a trasladar lo que estamos viviendo aquí, porque allí también se nos va a dar. Ujú. Pues yo finalizaría aquí la entrevista porque no has podido decirlo más claro y Bueno, decirlo, pues muchas gracias. y decirlo mejor, ¿no? O sea, vamos a trasladar lo que estamos viviendo aquí a lo que podamos vivir allí, porque realmente no está tan lejos como creemos No. y por desgracia se están tomando las mismas actitudes que se tienen aquí, entonces vamos a ir a por ello. Y que no desfallezcamos en el intento y en reivindicación, que Totalmente, estemos ahí está presentes. cansado a veces, ¿eh? Sí, sí. Sonia, muchísimas gracias. Ha A sido un ti, placer, de a ti, verdad. de Muchas verdad era gracias. un placer. Dejaremos todo en las notas del podcast para que puedan ir a Ah, comprar el libro y a leerlo. sí. El proyecto personal y profesional se llama cosmofeminismo.com. Así que, Conocimiento.com. Perfecto, sí, lo dejaremos en las ahí notas. irá yendo todo mi trabajo. Muy bien, pues yo te sigo de cerca. Mil gracias, también yo a ti. Muchas gracias por Gracias, todo. un abrazo grande. Chao. Hasta luego.